Así que bueno. ¿Qué le pasa a las viñas en agosto? En agosto la viña está reposando, sería como ese reposo invernal, ¿no? La dormición, porque la vid es una planta perenne, quiere decir que tiene muchos ciclos productivos, con muchos años de vida. Pero en la época invernal, vos si vas a un viñedo vas a ver que la plantita está sin hojas. Sí, son unos palitos. Está bastante triste, están unos palitos. Este es el momento de realizar la poda. ¿Por qué? Porque en realidad, al no haber hojas, no hay circulación de savia, ¿no? Entonces, si yo corto la planta, digamos que es menos doloroso para la planta. Ajá. Y hasta incluso son las podas que se llaman de producción, ¿no? Porque ahí yo voy a más o menos ver cuál va a ser el rendimiento. Lo ideal es bajarle el rendimiento a las plantas muy rendidoras. ¿No? ¿Ah, sí? Claro, porque en realidad si yo a una planta la hago, digamos, rendir mucho en kilogramos, es como una familia que tiene 10 hijos. No es lo mismo tener 10 hijos que 2. Claro, claro. ¿No? Entonces va a estar la mejor atención cuidado, concentrada, la atención, exacto. Entonces, digamos que la vid va a dar mucho mejor fruta, va a ser más fácil de manejar, va a estar más ventilada, mejor calidad de fruta, que es lo que necesito para un buen vino también. Claro. Entonces, este es el momento de la poda. Bien. Así. Estaba escuchando tu pequeña clase sobre sobre el letargo de las vides. Estaba escuchando eso. El letargo. ¿Viste lo que es? Claro. O sea, a pesar de que parece dormida, no está tan dormida, ¿no? La vid es una planta tan noble, y como contábamos en algún programa, que en Eslovenia está la vid más antigua que sigue en producción. Sí, que tenía más de 400 años. Más de 400 años, y le hacen la fiesta, la vendimia, debe estar harta ya, ¿no? Toda la fiesta. Juancho, hoy vas a hablar un poquito, ¿no? De filoxera. Sí, exactamente, quizás una de las grandes plagas que amenazó incluso la viticultura mundial, ¿no? Mundial. Sí. Siempre los escucho hablar de la filoxera. Quédate, Claudia. Imagínense que estuvimos a punto de perder el Cabernet Franc, el Cabernet Sauvignon. Claro. Íbamos a quedar con la criolla. Las grandes cepas, estuvimos a punto de perderlas para siempre, digamos. Sí. Hay muchas historias alrededor de la filoxera, ¿no? Y yo creo que en cada lugar donde se producía el vino habrá historias dramáticas incluso de ese momento, ¿no? Seguramente, sí. Son pequeños insectos, la verdad, que tienen una capacidad de dispersión extraordinaria. Tienen pocos años, toda Europa estaba prácticamente afectada por las plagas. Claro. Sí, fue impresionante. No, y lo más gracioso que estos pulgones fueron primero por las zonas de mejor vino, ¿no? Porque empezó por Francia. No fueron ningunos tontos estos pulgones, ¿no? Sí, así como los europeos nos trajeron algunas plagas, nosotros también le enviamos algunas plagas a los europeos. Le enviamos a los europeos para devolverle el favor. Eso se llama, claro, eso se llama devolución de favores. Eso se llama karma. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Abocado. Vino con un ligero dulzor residual. Hoy vamos a viajar en el tiempo. Nos ubicaremos en Francia a mediados del siglo XIX, entre los años 1860 y 1870. Las campiñas en Francia rebosaban de esplendor después de vencer la infección de un hongo parasitario llamado oidio.
No solo en Francia la viticultura estaba en pleno apogeo. España e Italia le disputaban la supremacía de los mejores vinos del mundo. Los nuevos trazados ferroviarios habían reducido en 4/5 el coste de los transportes. El aumento de los salarios en los centros urbanos había incrementado el poder adquisitivo de millones de personas. El resultado era que el vino era algo común en las mesas de las familias. Una, se podría decir, verdadera edad de oro. La extensión de las viñas francesas alcanzaban los 2,5 millones de hectáreas. Los rendimientos se multiplicaban, también empujados por el aumento de los precios y el descenso de los costes, a la vez que crecía el valor de la tierra. Se asistía incluso a un limitado, pero importante regreso al campo de los obreros provenientes de las fábricas. En aquellos años, Borgoña y la región de Bordeaux fueron sinónimos de las grandes fincas. En contexto, nadie podría imaginar que el enemigo no sería otro país, ni siquiera una guerra. El enemigo iba a ser un diminuto insecto, un pequeño pulgón amarillo prácticamente invisible que se alimenta de las raíces y de las hojas de la vid. Su nombre, Filoxera. Llegó alrededor de 1850 a Europa, especialmente Francia, proveniente de América del Norte, cuando se enviaron plantas y portainjertos justamente por considerarlos resistentes a otra plaga conocida años antes, como fue el oidio. Nadie se imaginó que la solución a un problema se convertiría en la mayor de las catástrofes para el mundo vitivinícola. Mientras el entusiasmo vitivinícola continuaba, pasó absolutamente desapercibida una viña que en 1863 se había secado y muerto en Pujaut, cerca de Aviñón, al sur de Francia. En 1868 el profesor Jules-Émile Planchon identificó la filoxera y la describió con dos particularidades que la distinguían de otras plagas. Se contagia rápidamente, y no solo infecta a la planta, sino que la mata. Francia fue el primer país que resultó afectado y por lo tanto el primero en pagar las consecuencias. En pocos años, toda Europa se vería invadida por la plaga. Pero como en toda historia, también aparecieron los héroes. Científicos, enólogos y viticultores se lanzaron a buscar una solución. Se intentó de todo, desde inyectar químicos en las raíces hasta inundar viñedos para ahogar el insecto. Nada parecía funcionar. Como suele suceder, la solución vino de donde menos se esperaba, del mismo lugar de donde había llegado la plaga, América. Así como las vides americanas eran resistentes al oidio, también lo eran a la filoxera porque habían convivido con ella durante siglos. Así llegó la solución que salvó el vino europeo, injertar las variedades europeas sobre portainjertos americanos resistentes. En las primeras décadas del siglo XX eran unas pocas decenas las viñas supervivientes en toda Europa, llamadas de pie franco, cepas centenarias, testigos de un patrimonio genético ya desaparecido. Durante 50 años el campo europeo fue una obra en la que se rediseñaron de forma radical el cultivo de las viñas y el propio sabor del vino. Las grandes cepas francesas pudieron sobrevivir y multiplicarse. La filoxera dejó cicatrices profundas, pero también importantes enseñanzas. La viticultura es un arte frágil, siempre en diálogo con la naturaleza. Los enemigos más pequeños pueden provocar desastres inmensos y que a veces la salvación viene de la unión de tradiciones, el viejo y el nuevo mundo trabajando juntos para la cultura del vino y para que ella no desaparezca. Así que, queridos amigos, la próxima vez que descorchen una botella de vino europeo, o un argentino, o un chileno, o de cualquier rincón donde se produzca un vino, piensen en esta historia.
Cada racimo que llega a nuestra mesa es heredero de una batalla invisible librada hace más de 150 años contra un insecto diminuto, pero que casi acaba con el vino en el mundo. El vino, como la vida, siempre encuentra la forma de renacer. Chau. Nos vamos hasta el próximo miércoles. Veremos qué efeméride celebramos el próximo miércoles. ¿Qué celebramos? Pero hoy está fantástico el día de la papa frita. Me voy a cocinar ya. La penicilina cura a los hombres, pero es el vino lo que los hace felices.